quien se pasaba por mi frente. Y la primera persona a quien le compartí fue a mi dentista, después al papá de mis hijos, luego a mis hijos y así a mi familia, pero hay muchos de mi familia que no le siguieron a Cristo. Entonces, durante todo este tiempo, hace como 12 años que me convertí a Cristo, entonces comencé a orar por la salvación de ellos. Y en estos días, en estos tiempos, porque todos sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, que sabemos que el arrebatamiento viene muy pronto, ocurrir muy pronto, porque la venida de Cristo y el arrebatamiento son dos eventos muy diferentes. Primero ocurre el arrebatamiento y luego la venida de Cristo. El arrebatamiento es para la iglesia y la venida de Cristo es para los judíos. Y entonces en todo este tiempo yo oraba mucho por mi familia, por la salvación de su alma, porque eso es lo que más tenemos que orar, es por la salvación de la alma de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros patrones, nuestros vecinos, amigos, porque ese es el milagro más grande. Y en estos tiempos, leyendo la palabra de Dios y como estamos en oración, Dios habla de todas las maneras. Dios está hablando a todos sus hijos. Dios está hablando de que el tiempo se está acortando, estamos viviendo los últimos tiempos, somos la última generación. Y cuando yo soy una persona que ve mucho los noticieros y comparo con la Biblia, y entonces me doy cuenta de que realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Y en estos días, hace como 2 semanas, sentía algo en mi corazón muy fuerte, que tenemos que juntar comida, tenemos que juntar medicinas, tenemos que juntar muchas cosas. Y entonces estuve en oración porque yo tengo un grupo de oración con mi iglesia, que son con las mujeres, y nosotras nos levantamos a las 5 de la mañana para orar. Y en esos momentos de oración, el Señor habló a mi vida y dijo que también tenemos que juntar agua. Aparte de juntar comida, tenemos que juntar medicinas, pero también tenemos que juntar agua, porque el Señor habló muy fuerte a mi corazón y dijo: el azúcar y el agua también va a escasear, va a haber escasez de azúcar y de agua, y tienen que proveerse de todo lo que puedan. Junten comida, pongan en un recipiente, pongan en una caja, oren por esa caja. Quiero a mis hijos orando por los alimentos. Quiero a mis hijos que estén orando porque yo me voy a glorificar por ese alimento, porque va a haber escasez, va a faltar. Entonces yo siempre, a mí me gusta mucho leer la palabra de Dios. Me gusta leer la palabra de Dios y siempre yo escudriño y comparo con los acontecimientos actuales que ocurren en el mundo entero, que ocurre cuando vemos el mundo entero está realmente viviendo los juicios de Dios. Y entonces yo siempre le preguntaba al Señor, ¿cuánto tiempo va a durar
el juicio? ¿Cuánto tiempo va a durar? Entonces, hice varios días hice esa pregunta hasta que el Señor me contesta y me dice así: en la época de José, cuando iba a venir la escasez de comida, yo mandé a José para que preparara, para que juntara comida por 7 años. Pero ahora es diferente. Yo he acortado el tiempo, los días están más cortos. Entonces, los juicios serán más rápidos. No será como de 7 años como lo fue en la época de José, sino que ahora será más cortos. Será 7 semanas, que significa 7 meses. Los juicios serán 7 semanas, que significa 7 meses. Eso es lo que siempre me preguntas. Ahora te lo digo que será 7 semanas, que para ustedes son 7 meses. Entonces me dice: quiero a mis hijos orando por esa caja donde ustedes van a poner sus alimentos. Compren medicina, compren comida, compren harina, compren aceite, porque así como yo me glorifiqué con la viuda de Sarepta, así también me voy a glorificar. Voy a multiplicar la harina y el aceite. Pero tienen que ser obedientes. Tienen que juntar, tienen que proveerse para que yo pueda glorificarme, para que yo pueda multiplicar. Y entonces me vino a la mente que cuando Jesús multiplicó los peces y los panes para más de 5,000 personas, había un niño que tenía creo que tenía 2 panes y 5 peces. Entonces, lo que les quiero decir y lo que el Señor habló en mi vida es que Dios está hablando hace más de 4 años, 3 años, 4 años: junten comida, provéanse de comida. Los que no tienen posibilidad de comprar, compren de a poco. Le estoy dando tiempo. Y así fue 4 años que el Señor habló. Ahora Dios habló a un pastor americano que se llama Dana Coverstone. Él le dijo: a José le di 7 años para proveerse de alimentos, pero a ustedes les doy 7 semanas. A ustedes les doy 7 semanas para que junten comida. Y esta semana es la última. Esta semana es la 7ª semana que Dios dio al pueblo americano para que se provea de alimentos, porque el Señor dio palabra a este pastor, porque va a ocurrir cosas muy fuertes en septiembre, octubre y noviembre. Entonces, provéanse de alimentos, provéanse de medicinas, provéanse de agua. Entonces, hermanos, esto afectó en gran manera a mi vida, porque yo trabajo, y cuando salgo en el patio, el Señor habla a mi corazón y me dice para juntar leñas, porque el tema es que el Señor está hablando de todas las maneras. Habla a través de niños, a través de jóvenes, a través de ancianos, de pastores, de gente humildes. Lo más notable es que Dios no está hablando a esos pastores ultra famosos de mega iglesias, sino que está hablando a gente sencillas, a gente humildes. Dios está hablando para que el pueblo de Dios se prepare. Y lo más notable es que el pueblo de Dios escucha el mensaje,
pero no toma acción. No, hay muchos que no se preparan. Y este es mañana sábado, hoy sábado es el último día que tenemos que prepararnos. Entonces mi corazón comenzó a afligirse para que yo pueda compartir este mensaje con mi familia, porque el Señor habló a mi corazón, porque yo siempre le pregunto, Señor, ¿en qué parte estamos de tu palabra? ¿En qué parte estamos? Y yo soy de esas personas que continuamente estoy trabajando y estoy hablando con Dios, y continuamente le estoy preguntando, Señor, ¿cuánto tiempo será tu juicio? Señor, ¿en qué parte estamos? Señor, porque a mí me gusta mucho leer, escudriñar Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, me gusta mucho escudriñar. Entonces, el Señor habló a mi vida y dijo, yo abrí el noticiero, y en ese instante abrió el presidente de esta nación, Donald Trump, anunciando que Israel hizo un pacto con los países árabes, el pacto de paz y prosperidad. Fue el 25 de julio, creo que fue el 18 de agosto, o entre el 18 a 20 de agosto creo que fue, que las dos naciones, los países árabes con Israel, firmaron ese pacto que se llama el Pacto de Abraham. Entonces eso está en Tesalonicenses, habla en Primera Tesalonicenses que cuando digan paz y prosperidad, entonces vendrá destrucción repentina, dice la palabra de Dios. Esas son señales de que la venida, el arrebatamiento está pero muy cerca, Entonces yo he visto ese noticiero y comencé a afligirme, y mi familia, tengo que predicar a mi familia. Y entonces yo estaba trabajando y no podía hablar a mi familia por teléfono, y entonces comencé a hablar a mi Señor, y el Señor es tan bueno y me dice, yo sé que tú siempre me preguntas en qué parte estamos, pero yo te digo que ustedes están viviendo la pandemia, pero eso está pasando. Ahora mismo ustedes entran en la parte de paz y prosperidad, pero dice mi palabra que viene destrucción repentina. Después de eso viene el terremoto. Después del terremoto viene terror, como dice la palabra de Dios en Lucas 21. Dice, habrá grandes terremotos, en Lucas 21:11, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Estamos exactamente en Lucas 21:11, donde va a haber la próxima, si ustedes se dan cuenta, está pasando el juicio de Dios a todas las naciones. Ni una nación se va a escapar del juicio de Dios. Y ahora nuestros ojos están viendo que la mano de Jehová está sobre China, India y Corea del Sur. Hay varias ciudades que están bajo agua. Y en Brasil, en mi país, hay huracán de agua, y en California huracán de fuego. Y esos son los juicios de Dios, que es lo que dice el Señor, habrá terror. La gente en California no está entendiendo, nunca vio un fuego tan misterioso como esto. Y en Brasil nunca se vio algo tan grande como el huracán de agua en mi país. Y estos son los juicios de Dios que está pasando todas las naciones. Entonces yo ayer
Eso fue lo que dijo el Señor. Ustedes están viviendo exactamente en paz y prosperidad. En eso están viviendo. Luego viene terror, luego viene hambre, viene el terremoto. Ese terremoto va a mover el eje de la tierra y va a cambiar el clima. Donde los países donde hace frío, donde hay nieve, va a ser mucho calor, y en los países donde hace calor va a ser el frío. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El clima, por ejemplo, de Sudamérica va a pasar hacia Estados Unidos y Europa. Entonces, para Estados Unidos y Europa viene un calor terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? Porque el eje de la tierra se va a mover. Y en Sudamérica va a haber frío, frío, frío. Ese viento polar, ese viento congelante. Entonces, el Señor puso en mi corazón yo salgo en el patio y veo que tenemos que juntar leña, porque como no va a haber electricidad, no va a haber internet, entonces tenemos que tener carbón o leña para hacer la comida que vamos a tener, porque nosotras vamos a comprar comida, pero esa comida no va a alcanzar 7 meses. Esa comida no va a alcanzar 7 meses y continuamente tenemos que estar orando por nuestro alimento que hemos guardado para que Dios lo pueda multiplicar. Así como Dios multiplicó el aceite y la harina para la viuda de Sarepta, así tenemos que orar para que Dios pueda multiplicar nuestra comida. Pero como no va a haber electricidad, entonces tenemos que juntar leñas y comprar carbón o alcohol para hacer ese hornito para poder cocinar. Entonces eso es lo que ayer yo no oré con el grupo de mujeres ayer a las 10, porque no oré ayer con ustedes a la noche, porque estuve predicando, compartiendo este mensaje a mi familia. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera, porque yo me pasé orando varios años para que mi familia se convierta, para que mi familia reciba la salvación. Entonces yo le estuve compartiendo este mensaje a mi familia, que no son cristianos, y les dije de la ira venidera de Dios, que Dios está mandando juicio a todas las naciones, y les compartí esto, que tienen que juntar comida, tienen que guardar alimentos, tienen que comprar agua. Ellos creyeron de que estaba viniendo la caída del asteroide, también creyeron, y ellos recibieron a Jesús. Entonces son 3 almas de mi familia que ayer ellos, con un corazón tan humilde, ellos se arrodillaron, se postraron y con lágrimas en los ojos recibieron a Cristo Jesús en su corazón. Gloria a Dios. Y eso es algo glorioso, hermanas, porque es muy difícil predicar el Evangelio de Cristo a las personas que son católicas. Es muy difícil. Y eso fue lo que ocurrió anoche. Estuve hablando con ellos desde las 8 hasta las 11 y pudimos orar. Ellos recibieron al Señor en lágrimas, recibieron a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiero compartir, hermanas, porque el Señor dice que este es el tiempo que tenemos que compartir el Evangelio, el mensaje, porque hay mucha necesidad. La gente tiene necesidad porque la gente reza y reza, pero no hay un retorno, porque ellos sirven a una imagen que tiene oído pero no escucha, tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no huelen, tienen bocas pero no hablan, tienen pies pero no caminan. Ese es el Dios a quien ellos les sirven, y ellos rezan pero no hay retorno. Entonces de repente se les predica de Cristo, que es el Dios verdadero,
y que obra en sus vidas. Entonces, eso es el Espíritu Santo está obrando en gran manera, porque el tiempo se acortó, porque Dios acortó el tiempo se está acelerando. Y les compartí lo que Dios puso en mi corazón, que después de los juicios, después del terremoto, después del hambre, la escasez que va a haber, va a ocurrir aceleradamente. No va a ser como en la época de José, que fue 7 años, sino que va a ser aceleradamente. Por eso nosotros los cristianos tenemos que estar totalmente alineados con Cristo, tenemos que estar a cuenta con Dios, porque los juicios va a ser de sorpresa. El terremoto, la caída del asteroide va a ser de sorpresa. Sabemos que va a ser de madrugada, porque Dios ya dio, dice que va a ser de madrugada, pero no dice el día ni la hora, pero dio una señal de que va a ser de madrugada. Eso significa que va a sorprender a todos. Significa que nosotros los cristianos tenemos que estar continuamente en oración y en arrepentimiento, como hoy nuestra hermana Ileana nos predicó, que tenemos que estar en arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos ahora, el juicio, el terremoto va a ser repentino, va a ser de sorpresa, como dice la palabra, vendrá destrucción repentina. Entonces no va a haber tiempo para arrepentirnos. Entonces no es, por ejemplo, viene el terremoto, entonces ahora me arrepiento. No va a haber tiempo para el arrepentimiento. Ahora es el tiempo de arrepentirnos. Ahora es el tiempo de arreglar cuentas con Dios. Ahora es el tiempo de arrepentirnos, de convertirnos y de alinearnos con Cristo. Porque después de la destrucción repentina, después del terremoto, ni siquiera va a haber tiempo para arrepentirnos. Entonces, hermanas, este es el tiempo que tenemos que compartir este mensaje a los ateos, porque si se han fijado, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. En estos tiempos, esas personas que hacen bullying, se multiplicó la gente que hace bullying. La gente, los burladores, los que se burlan de la palabra de Dios, los que se burlan del Hijo de Dios, los que se burlan de los siervos de Dios, de los que predican el Evangelio. La gente se burla, esos burladores se han multiplicado, pero en gran manera. Y mismo así tenemos que predicar a los burladores, predicar a los incrédulos, predicar a los idólatras, predicar a los rebeldes. Hay gente rebelde, hay gente indiferente. A ellos tenemos que predicarles, porque yo nunca pensé que mi familia iba a recibir lágrimas, iba a recibir a Cristo en su corazón. Entonces, hermanas, ese es el gozo que tengo en mi corazón, que quise compartir con ustedes, que 3 de mi familia anoche recibieron a Cristo. Sus nombres están en el libro de la vida, y estoy muy gozosa, estoy muy agradecida a Dios. Ahora tengo más otro grupo de mi familia que tengo que compartir el Evangelio, y también ustedes pueden hacerlo, porque todos tenemos familias y amigos que todavía no han recibido a Cristo, porque este es el tiempo. La gente está viendo qué cosas están sucediendo en el mundo. La gente está viendo que necesitamos de Dios, y entonces este es el tiempo para compartir de Cristo. Amén, hermanas. Y ese es lo que quería. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi testimonio, y no se cansen de orar, no se cansen de predicar, que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo liberta. Y vamos a ver si se me también como Dios me dice
que Noé, en la época de Noé predicaba y trabajaba. Él trabajaba y predicaba. Y así tenemos que ser en estos tiempos. Tenemos que, por más que tengamos nuestro trabajo, tenemos que predicar a la gente y decirle que nosotros los cristianos también perdemos la salvación. Por causa del pecado la salvación se pierde. Y también quería decirles que tenemos que tomar acción. Con todo lo que escuchamos tenemos que tomar acción, no solamente ser oidores olvidadizos. También el Señor me habló, me dijo que en estas elecciones de noviembre no va a haber acuerdo, no va a haber entendimiento con ninguno de los dos partidos, ni con este partido que gana, ni con el partido que pierde. No va a haber acuerdo, no va a haber entendimiento, no va a haber acuerdo con el voto virtual, ni una de las dos partes no van a estar. Entonces lo que va a ocurrir es que Dios va a permitir que este presidente sea reelecto, pero el otro va a protestar en las calles, va a protestar en las calles y va a ocurrir un gran caos va a ocurrir. Entonces, para eso nosotros los cristianos ya tenemos que estar preparados con nuestra vida, porque lo que va a ocurrir, los que no son cristianos se van a ir al supermercado y hacer una pelea para comprar alimentos. Pero nosotros, los hijos de Dios, ya estamos preparados y ya no tenemos esa necesidad de ir al supermercado para comprar y para ser golpeados en ese caos que va a haber en el futuro. Es por eso que Dios dio 7 semanas para que nosotros compremos y nos proveamos de alimentos, porque Dios sabe el futuro, Dios sabe el caos que va a ocurrir en el supermercado, de gentes que se van a atropellar, se van a golpear, va a haber un caos, pero nosotros tenemos que estar prevenidos y tener preparados ya con agua y todo lo que Dios dijo que tenemos que comprar, para que no tengamos que ir a pasar en las calles a vivir el caos, de pasar en las calles el caos, vivir pasar el caos en el supermercado. Entienden, hermanas, lo que el Señor nos prepara, que nos prevé, nos habla a tiempo, y creo que eso es todo. Y también dice el Señor, para que nosotros no tengamos pánico, que no tengamos miedo, que el Señor es el que protege a su esposa. Dice, yo soy el que protege a mi esposa. Imagínense, un hombre por instinto, tiene la naturaleza, por su naturaleza, por instinto protege a su esposa. Imagínense Jesucristo, que considera a su iglesia como esposa. Él los va a proteger. El Señor dijo, yo soy el que va a proteger a mi esposa, el que está en obediencia y en santidad. Entonces, para que nosotros podamos ser dignos de entrar en esa burbuja, los que no están aquí, los que no escucharon el testimonio de la burbuja, Dios promete, antes del terremoto, Dios promete enviar unas burbujas gigantes para proteger a sus hijos. O sea que en la hora del terremoto, en ese día, antes de que ocurra el terremoto, los hijos de Dios van a ver en el cielo grandes burbujas, van a ver como anillos, pero la verdad es que es burbujas que Dios va a enviar con ángeles para proteger a sus hijos.
Dios va a poner dentro de esas burbujas a sus hijos. Entonces, para eso es que a esta altura todos ya tenemos que estar arrepentidos y convertidos, porque el terremoto va a ser a cualquier momento y Dios va a enviar esas burbujas para que nosotros podamos entrar en esas burbujas con nuestros hijos, nuestra familia, los esposos, esposas, hijos. Entonces, para que seamos dignos de entrar en esas burbujas, el Señor dijo que nosotros vamos a ver ese día, antes del terremoto, vamos a ver esas burbujas gigantes. Entonces, para que nosotros podamos estar dignos, tenemos que estar seguros de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Si hay una persona aquí que su nombre no está escrito en el libro de la vida, si está no está segura de que su nombre no está escrito en el libro de la vida, si no está segura de que pueda entrar en esa cobertura de salvación de Dios, de Jesús, que ahora pueda decir: yo no estoy segura que mi nombre está escrito, y vamos a hacer esa oración para que Dios pueda escribir su nombre en el libro de la vida, para que Dios pueda darle la salvación, para que así pueda recibir la salvación de su alma. Si hay alguien que no está segura de que su nombre no está escrito en el libro de la vida, todos ya recibieron a Jesús. Estamos como 12 personas. Todos están seguras de que ya recibieron a Cristo Jesús en su corazón y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Porque si no están seguras, si nunca hicieron esa oración de fe de que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces no podemos recibir la salvación del alma, porque la palabra dice en Romanos 9:10 dice: es necesario creer en el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, hermanas, esta es la palabra de Dios. Entonces, con esto termino mi testimonio, y gracias por darme esta oportunidad. Gracias a ti, Sonia, muchas gracias por compartir esa alegría, esa bendición